también para escoger la gente del futuro. O sea, el Headhunter, por ejemplo, ahí dice qué tipo de gerente tiene usted, y también es sorprendente lo que pasa. En una empresa en la que yo trabajé, se dieron cuenta que los gerentes eran terribles, su familia no les importaba, su gente no les importaba, y ellos salieron a buscar. Sí, realmente es una herramienta que la persona que lo está aplicando tiene que tener un criterio completamente objetivo, aunque conservó la explicación que me hicieron aquí sobre objetividad. Sin embargo, es que yo estuve en ese lado que tú dices, ¿ya? Y fui con, pues, yo no me retiré, prácticamente a mí me echaron, me empujaron a salir de la empresa muy joven, con una carrera ascendente muy rápida, y eso sucedió muy temprano y fue desastroso. Para mí la ganancia está en haberlo soportado y haberlo superado de manera efectiva y haber crecido en esas partes que supuestamente estaba. Excelente, muy bien. ¿Quieren decir algo? No, sí, pues es que hay veces como que se implementa la herramienta tan teóricamente que pues se les olvida también implementar, pues el que se estaba hablando son las personas. Entonces pues siempre se necesita que pues se vea desde diferentes puntos de vista, no solamente a través de un simple consultor, sino pues se tenga todo un grupo de diferentes enfoques. Entonces pues en este caso el que hizo ese papel así aplicativo para que todos pudieran ejercerla y tomarla de la mejor manera emocionalmente, pues fue el grupo que sigue puede ir pasando para acomodarnos en esto. Seguimos comentando. El grupo de consultores CCL, Center for Creative Leadership, son unos profesionales, sí, son unos excelentes. Pero es que esa es lo que yo decía. Es eso, es encontrar quién lo aplique, que nos pasa. Cuando a ti te lo hacen profesionales como eso, te das cuenta de las preguntas que te hacen, son preguntas que te ayudan a identificarse, pero que no te destruyen. No, O sea, son mucho como usted es capaz. Por eso, dependiendo con quién sea. el éxito le digo así, no, y dependiendo de donde estés, te lo hacen escrito, lo hacen que tú no veas a la gente, lo hacen personal. Hay una cosa que pensé, pues, es también evaluar como la contraintención que puede haber dentro de un equipo. La contraintención y otras intenciones que van en contra de la meta programada, y esas contraintenciones son lo que es lo que se encarga de dañar todo el funcionamiento del equipo, y esas personas son las malintencionadas y las que hay que sacar. También debe haber como, pues desde el punto de vista del líder, una identificación de quién le causa riesgo a su meta, y también sacarlo para poder hacer después ese feedback. El feedback me parece peligroso cuando hay personas que tengo tiempo. Yo voy a decir, hay unas cosas que uno dice puedo decir, cuando ustedes logran crear un nivel de confianza en su equipo, ustedes pueden manejar estos consultores, obviamente con cierta preparación. Ustedes pueden dominar. Si un grupo más pequeño es más fácil hacerlo personalmente. Claro. Toda la compañía. Todo depende del tipo de liderazgo que ustedes. Y el equipo también lo va a terminar sacando a la persona también. Ok, vamos a ver el grupo 1, ¿no? sí, pero ¿Qué pasó? Nos van a hablar desde Bucaramanga. ¿Lo escuchamos? Ay, tenemos sonido, Manu, como Corresponsal. Siga usted. Es tu hora. Desde la ciudad. Buenas tardes a todos. El caso que vamos a presentarles el día de hoy se llama la gestión de un equipo global. El caso de Greg James en Sun Microsystem. Este caso fue preparado por Daniela Avellaneda, Andrea Benítez, Ricardo Ramos, Jorge Montenegro, Sergio Quintero, Andrea Tobar, Sandra Villanueva y Edward Vargas. no, lo tienes que apretar. Básicamente, dentro de los hechos principales de este caso, lo que se busca es como entender una situación problemática que pasó en la empresa Sun Microsystem y que era liderada por
por Greg James y su equipo de trabajo. ¿Quién es Greg James como tal? Greg es un licenciado en Ingeniería Informática de la Universidad de Stanford. Durante esa época en su universidad conocía que tenía una alta capacidad para resolver problemas técnicos y complejos, y desde esa época Sun Microsystems se encontraba interesado en su perfil y en atraerlo a la compañía por sus habilidades en la resolución de problemas. Un momento, por favor. Un segundo. Un cliente que se llama HS. Básicamente la situación entra, pues ya dándoles en contexto, con un cliente que se llama HS Holdings. ¿Sí? Este cliente, ¿qué pasa? Reporta una cantidad de servidores por 2 horas, es un cliente que se dedica a la banca online. Envió de manera urgente el mensaje a servicio del cliente, pues para que obviamente les prestaran el servicio técnico, pues ellos tenían firmados un contrato con Sun Microsystems de 7x24 y fuera de eso les había costado $300,000 ese contrato, y desafortunadamente nadie le proporcionó ayuda porque esto sucedió el fin de semana, a pesar de que pues obviamente era la estrategia, parte de la estrategia competitiva, estar 7x24, más cerca del cliente, o sea, desconfigurado total. Obviamente es una situación grave porque llega hasta las directivas de Sun Microsystems, hay que darle una explicación al cliente. Holdings amenaza con demandar, obviamente, y para eso que le devuelvan los $300,000 que costó el contrato, porque pues obviamente hubo un incumplimiento y que esta es la segunda vez que sucedía. No era la primera, sino la segunda. Debido a esta situación, entonces Greg, todo preocupado, comienza a hacer una trazabilidad como le sucedía. Empieza a revisar los correos, la información que tiene de sus equipos, y empieza a hablar un poco con ellos a través del problema, y lo que encuentra es que de cierta manera utilizaron mal el protocolo. ¿Sí? El protocolo no, digamos que no era uno para fin de semana, o sea, el procedimiento de fin de semana, y el otro era para, digamos, entre semana. Entonces el de entre semana tiene como más tiempo, más actividades, se ponen a esperar esos mensajes, requieren como un tratamiento adicional, mientras que el de fin de semana pues obviamente era más urgente. Entonces de cierta manera se rompió la comunicación en el uso de ese procedimiento. Entonces, digamos que ese es el... No, ese es el principal, esa es la descripción del problema, y el caso está abierto para que nosotros lo desarrollemos y entendamos la problemática del gremio. Ya, continuamos. Bueno, quisimos empezar por el clima organizacional, pues porque es una compañía global compuesta por equipos de diferentes culturas, pero que finalmente es un solo equipo. Entonces, quisimos verlos por separado, pero verlos como un solo, puesto que aquí este líder lo que tenía era que encadenar diferentes equipos en el mundo, pero todos tenían que funcionar perfectamente porque también unos ayudaban a otros. Siendo Estados Unidos una base, era el que le tenía que dar el apoyo a los demás. Se presenta una situación como la que nos acaba de decir Edward, y eso no es porque sí, no es gratis, eso depende de la cabeza. Y pues quisimos mostrar los diferentes aspectos, con algunas diferencias en los diferentes equipos por países, pero hacer como un todo. Entonces, viendo el primer aspecto, que es el de la conformidad, vemos que él tiene una política de open work, ¿sí? Que es un tema de conformidad baja. Sabemos en el concepto de conformidad que conformidad se refiere a las normas, a los procesos, a los pasos excesivos que de pronto no permiten en una empresa que las personas y su trabajo avance. En este caso es bajo porque él casi, pues a nuestro juicio, casi que cero control. Open Work va más al cómo viven, a
cómo como ingenieros pueden tener un trabajo que sea tranquilo y que les permita vivir con sus familias, y bueno, eso en el cómo está bien, pero como valores de una empresa, pues de pronto, sí, el cómo es algo que acompaña, pero no es lo principal. Entonces, pues una conformidad bastante baja. En algunos tipos de trabajo es bueno, ¿sí? En este que es para dar servicio de informática a unos clientes que trabajan 24 horas, pues de pronto sí necesitaba un poquito más de conformidad a nuestro juicio. Responsabilidad, que ellos tuvieran como equipo, sintieran que tenían la autoridad para tomar sus decisiones. De pronto cada uno en su país lo podía hacer en su tarea, en lo que tenía que hacer, pero no estaban encadenados con los otros, no tenían un trabajo en equipo con los otros países. Entonces sí tenían un sentido de la responsabilidad de su pedacito, no de todo el funcionamiento de la compañía para todos sus clientes a los que les daban servicio. Y en estándares también hay como una especie de objetivos, pero también unos objetivos parciales. Digamos que de estándares la lectura no da muchos elementos para decir, pero los vemos en general bajos, porque el liderazgo les dice unos objetivos, ¿sí? Pero también son unos objetivos parciales, y el día que pasa este tipo de cosas, como lo que le sucedió, se da cuenta y se le revienta en ese momento en las manos que tampoco tenían estándares, ¿sí? Entonces por eso en general los vemos bajos. Hay ciertas diferencias, de pronto Estados Unidos, que es el central, pues los tiene a nivel central, pero los otros los tienen mucho. Bueno, si seguimos mirando todo el tema del clima organizacional y pasamos a ver el tema de las recompensas, digamos que este fue un punto ahí que estamos como en medio de discusión, porque no dice claramente si recompensan a uno en el otro, sino que es más un tema de percepción de cada uno de los equipos. Entonces digamos que la percepción era que lo que era Estados Unidos y Francia podían tener un tema de recompensa más alto. Sin embargo, la recompensa no era la que le daba como tal, por decir algo, la compañía o la persona que estaba a cargo de ellos por lo que hacían, sino que eran temas como políticos del mismo país y del mismo entorno en donde se manejaban. Como, pues, por ejemplo, el tema de Francia, que decían, es que ellos tienen más vacaciones. Pues no era que la empresa como tal le diera las vacaciones, sino que eso era una parte de la legislación de Francia donde estaban. Entonces digamos que era un punto en donde los otros países siempre estaban como diciendo, no, es que ellos tienen, sí, pero que no es que se lo esté dando la compañía como tal, y digamos que la compañía como tal, o en ningún momento en la lectura dice que le estén dando como un reconocimiento por el trabajo, sino que únicamente era el tema de que podían trabajar solos, libres, que podían trabajar desde la casa donde estaban, pero tenían que responder por su trabajo. Digamos que si nos vamos al tema de claridad, nosotros creemos que la claridad sí estaba totalmente baja en todos el tema de los 4 países donde trabajaban. Digamos que no era claro, o la persona cuando trataba de unir al equipo, porque lo hacía únicamente por teleconferencia, nunca se ve el tema de los valores, de los objetivos de la compañía, hacia dónde van, sino que únicamente es, usted tiene que cumplir esto y ¿ustedes qué van a hacer? ¿Sí? Llegan, listo, y seguían con el otro equipo, pero nunca se les transmitía una claridad de hacia dónde iba la compañía, qué era lo que teníamos que hacer, cuáles eran los valores, la parte de servir a los clientes ni lo que teníamos que hacer. Entonces digamos que la parte de la claridad no estaba como muy arriesgada en esta empresa. Otra cosa que nos llamó la atención es que tampoco había claridad de qué estabas manejando tú en tu equipo, ¿sí? Diciendo por ejemplo ellos decían, por ejemplo, ellos decían que ni siquiera la persona que estaba a cargo entendía cómo era el trabajo de ellos y cómo se manejaban dentro de la situación. Entonces digamos que eso también es un tema de claridad, de entender para poder saber a qué se le va a exigir a cada uno de los países. Y por último, pues el Team Spirit, digamos que lo pusimos en 2, a pesar de que ellos no tenían un espíritu de equipo
entre los 4 países, sino que se tiraban la pelota, no, es que eso lo tiene que hacer el otro, no, es que el problema fue este, no, es que nosotros eso no lo hacemos, eso le toca a otro equipo. Y comenzaban, por ejemplo, Estados Unidos que decía, no, es que cuando ellos salen de vacaciones nos tiran el trabajo a nosotros. O sea, entre todo el equipo como tal no estaban unidos de por sí para trabajar en el mismo objetivo. Sin embargo, podemos decir que cada grupito internamente podían tener un poquito ahí de ayuda entre cada equipo, pero no se manejaban como un equipo global, ¿sí? Entre toda la compañía. Al revés, era siempre tirando de que el otro hacía más cosas o el otro le daban más, o es que hay que sin entender como tal, pues que cada país y cada situación era diferente a lo que se estaba manejando. Hay una cosa que no funciona, el tema de la teleconferencia no funciona para la gente de esta cultura de los Emiratos Árabes, porque ellos dicen, nosotros necesitamos que nos conozcan, que entiendan nuestra cultura, hablar, sentir, ¿sí? Expresar, y en una teleconferencia de 45 minutos cada mes, pues esto no se puede lograr, y entonces ellos pues no percibían que tuvieran una cabeza. Tenían una persona que les preguntaba sus tareas como las iban cumpliendo. Bueno, ya pasando al tema de motivaciones, la lectura es muy clara acerca de la descripción de Greg James. Él es, digamos que el eje central dentro de los personajes, él es el eje central de toda la organización. Principalmente, Greg James, al manejar una empresa global como tal, tiene diferentes retos por afrontar, y dentro de esos retos se ha encontrado que Greg James es una persona con un alto achievement. Dentro de sus características personales es una persona que demuestra, y dentro de toda su descripción es una persona que siempre está orientada al logro. Es una persona que dentro de sus hobbies, por ejemplo, dentro de sus características está personales. Es una persona que le gusta el ejercicio, que le gusta el gimnasio, es una persona que es como dada a eso. Dentro del achievement lo describimos también porque es una persona que dentro de sus opciones para elegir si trabajaba o no trabajaba en Sun Microsystems, Greg James habla acerca de, le gustó el tema de que es una compañía estable y que es una compañía que está a la vanguardia, no es una compañía que está hacia atrás del mercado. Él siempre vio, y fue algo como muy relevante en su elección, y es siempre oportunidades de crecer. Él siempre lo vio como, al ingresar dijo, esta es una compañía donde puedo crecer, donde puedo desarrollarme, y más por el proyecto que tenía en manos, que era el proyecto de gerenciar ese equipo global. Y dentro de las características que también vemos, fue un reconocimiento que le dieron como el Outstanding Manager Award, pues por su gestión en el manejo y en la gestión al interior de la organización. Ese es el mix. Bueno, dentro de la afiliación, es una afiliación más bien media, tirando alta. ¿Qué pasa con James? Es una persona que dentro de todas las decisiones que tuvo que tomar, nunca se vio fuerte con la gente, es decir, distante. Siempre fue una persona que buscó siempre la opinión de una u otra persona. Él estuvo muy cerca de Lori, de Pam Lori. Pam Lori es otra VP, y digamos que dentro de la charla que tuvo con ella se encuentra que él tenía muy buena relación, y es una persona que dentro de todos sus equipos, si bien él sabía de la complejidad a la que se estaba enfrentando, que era gerenciar equipos a nivel global, él siempre, ante toda la problemática, siempre buscaba como generar ese consenso. Es decir, nunca quería generar como división, porque obviamente sabía que era parte de su estilo. Es decir, siempre fue en todas las situaciones, tanto en las situaciones del problema técnico que tuvieron con su cliente de banca online, como también con una situación tan particular como la de los empleados en Francia que estaban solicitando
los empleados en Estados Unidos estaban pidiendo más vacaciones, que estaban claramente enfocados en sacar otro tipo de beneficios. Él siempre buscó como llegar a un consenso. Se percibe que él tenía una preferencia clara por su equipo en los Estados Unidos. No es, obviamente por su cercanía a ellos, pero sí es, la lectura deja ver como que él, de una u otra forma, todo el mundo lo veía, que él beneficiaba al equipo de los Estados Unidos, pero también se veía que él, en decisiones que tomó, como en el tema de vacaciones, le recargó más trabajo al equipo en Francia para compensar que ellos tenían más vacaciones. Entonces digamos que eso era parte de la ambigüedad de llegar siempre como a darle gusto a los equipos. Y bueno, claramente él estaba muy enfocado en el tema de generar engagement, de generar siempre afinidad, de generar siempre como un buen ambiente. Dentro de la característica de poder, vemos que es una persona con un poder bajo, a pesar de su rol, es una persona con un poder medio bajo, ¿sí? Estuvimos dentro de la discusión en ese sentido. Es una persona que desde el principio demostró que necesitaba consejo de Pam Lorry. Pam Lorry terminaba de una u otra forma dándole consejos hasta el punto de que le decía que él tenía que integrar las cosas, que él tenía que resolver el tema, porque él no era la persona que estaba tomando la decisión, y habían decisiones que claramente necesitaban como una mano firme que llegara que diera por solucionados algunos problemas. Siempre fue una persona que indagó sobre los problemas, indagó sobre toda la situación, quiso entender toda la cadena de correos, toda la cadena de problemas, pero realmente no tomó la decisión, no tomó las decisiones que tenía que tomar en temas de ajustes, sino siempre fue como muy buscando consenso, buscando ser muy comprensivo con todo su equipo. Y identificamos que dentro de su personalidad no es una personalidad que quiera demostrar poder, que quiera decir aquí estoy yo, aquí se maneja esto de esta manera, sino siempre fue muy tibio en sus decisiones para manejar a su equipo global. Bueno, pues el estilo gerencial que analizamos en Greg James, pues primero ocurre esta situación donde él se ve como bajo el ojo de toda la corporación, y él llama a la persona que le delega el trabajo más importante, que es controlar las dinámicas entre países conflictivos, que es Lorry. Y mientras que la llama, él se pone a pensar y hace un feedback como de todo el proceso que ha tenido a lo largo de la empresa desde que entró. Y empieza a hacerse como un feedback de 360 a sí mismo, de decir, hombre, yo cómo me he comportado, qué he hecho con diferentes, qué he hecho en diferentes situaciones y cómo he utilizado diferentes herramientas y por qué me está pasando esto. Entonces vemos que dentro de las características personales, él se empieza a acordar que había uno de sus profesores que le decía que tenía extrañas habilidades para resolver problemas técnicos. Además, se acuerda que en el momento en que lo contrataron en Sun, le dijeron pues las políticas de la empresa lo que querían era una empresa que estuviera abierta de sol a sol. Por eso decía, y que estuviera abierta todo el tiempo y que la gente pudiera llamar a cualquier hora y que siempre encontrara un servicio. Entonces fue motivado por el lugar de trabajo, sentía que podía innovar. Y además tenía un sentido de la escucha y del trabajo en equipo. Pero yo creo que este fue un poco el talón de Aquiles de Greg James, porque al tener un sentido de la escucha y del trabajo en equipo, lo que buscó fue un poco la aprobación de todos sus equipos alrededor del mundo, más allá de imponer su liderazgo. Como líder analizó que nosotros analizamos que había sido democrática porque empezó montando una red internacional, asumió un manejo de clientela súper alto, donde tenía que salvaguardar toda la información de los clientes todo el tiempo, y pues por eso de pronto fue que se dio tanto palo cuando pasó la situación con el banco. Hizo contratación directa cuando se encargó de hacer los equipos, viajó a cada lugar y se encargó de ver cómo era la persona. Sin embargo,
también ahí está su affiliative alto, y es que en el afán de buscar esa afinidad con la persona, tal vez dejaba de lado como ese tercer ojo que tenemos y que nos hace desconfiar un poco de la persona, sino que los contrató sintiendo que podían ser buenos para el equipo, desconociendo de pronto sus características culturales y todo lo que rodeaba a ese equipo. Implementó el Open Work en su equipo, que era una herramienta y era una política de la empresa, y se le ocurrió hacer, bueno, brainstorm, 3 componentes y la encuesta, y es preguntarle a ese equipo cómo se sentía, con preguntas pues mucho más enfocadas en la parte subjetiva un poco, y como usted qué ve, cuáles son sus metas, cuáles son sus razones para ir al trabajo, como qué fue lo mejor que le pasó hoy. En cuanto al tiempo, ideó una herramienta en la que todos sus empleados estuvieran cómodos con el tiempo, y en el que India se pudiera conectar a una hora cómoda, Emiratos Árabes a otra, Estados Unidos a otra, Francia a otra, y que todos estuvieran en un horario cómodo para que dentro de su zona pudiera haber, pues hubiera una reunión provechosa y que a nadie le quedara complicado. Siempre una persona muy enfocada en la participación de los demás y en lo que pudieran sentir los demás. El compensation mismatch, que era cuando Francia empezó a quejarse de por qué los Estados Unidos ganaban más y ellos ganaban menos, él lo único que hizo fue decirles, son políticas de la... no, todo hace parte del mercado local, y digamos que se ganan lo mismo, solo que ustedes lo ven de una manera diferente porque pues ustedes viven en Francia y los otros viven en Estados Unidos. Era como más bien como lo que ahorita nos decía Jorge, ese ambiente de conformidad, tratando de calmarlo y como de, no miren, es por esto y por eso. O sea, obviamente daba razones, pero no peleaba como por los argumentos de su equipo. Sí los escuchaba, pero no peleaba por ellos. Bueno, en cuanto a las vacaciones, pues ya lo dijo Ricardo, percibía negligencia y además, digamos que no contaba con que Emiratos Árabes tenía retos y era una cultura diferente. Además, Emiratos Árabes tenía una cosa, y es que había un líder que pintaba ser como el líder que iba a mandar la región. Entonces había ahí como una pugna de poderes entre quién podía subir, pues obviamente por debajo de Greg James, pero quién podía subir para liderar entre Emiratos Árabes e India, las dos regiones. Y siempre pues fue muy catalogado como favoritismo, porque pues obviamente tenía una comunicación mucho más fácil con su equipo en Estados Unidos. Él también era estadounidense y de alguna manera pues se entendía mucho mejor. Ahora, él también decía, ¿por qué yo tengo que ser juzgado por tener una buena comunicación con mi equipo? Porque la gente lo tiene que ver mal. Pero pues esto pasa en las empresas. Y además pues busco también crear conciencia, como explicarle a todo el mundo el porqué de su trabajo. Es afiliativo porque apenas recayó el problema en su cargo, él buscó solucionarlo inmediatamente. Trató de mantener las buenas relaciones con su jefe y con todo el mundo que se le vino encima, más que todo el mundo empezó como a botar la toalla, como esto no es mío. Se empezó una cadena de correos donde ¿qué pasó con esto? Porque el banco resultó 2 horas sin servicio online y porque en ninguna parte hubo respuesta al servicio si nosotros prestamos servicio todo el tiempo. Entonces en un lado decían, no, es que no entraron las llamadas. Por otro lado, la llamada de este cliente estaba en una cola diferente. Entonces entró como al área de servicio al cliente y no entró al área de 911. Entonces uno empezó como a quitarse la responsabilidad. Y él buscó hablar con la persona que lo había llevado a este lugar, que es Lori. Trató de recuperar la compañía con el espíritu innovador, sin embargo, vemos que él estaba buscando aprobación de su gente, entonces pues ese espíritu innovador le duró poco. Y pues vemos que adaptó su estrategia a cualquier entorno y que trató de ser con todos muy igualitario, muy democrático, y trató de que sus equipos funcionaran a su manera de ser. Y
Ah, y iba a decir otra cosa, y es que respecto a pues hice un match con la sola lectura con la de los multicultural teams, porque a pesar de que la lengua dominante se suponía que era el inglés y que además la empresa era estadounidense, digamos que no subestimó a ninguno de sus equipos y también los valoró. Así India dijera como que somos muy